dólar estable, la economía más o menos bien, dice el gobierno, pero la verdad que el consumo sigue en picada, no repunta, la carne sigue aumentando los servicios. Ricardo Delgado es economista. Hola Ricardo, Gustavo Chapur aquí y Maru Buen Fernández. día, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, a ver, primera pregunta para ya arrancar de lleno. ¿Cuál es tu mirada sobre la coyuntura en un año electoral? Porque ayer hablábamos con otro economista y nos decían, bueno, todo va a cambiar a partir del 1 de julio, en realidad. Va a haber que aguantar hasta ahí. Y a partir de julio sí va a repuntar el consumo, que va a generar quizá un poco más de inflación. ¿Qué opinas vos? Bueno, yo creo que la salida del cepo, la llegada del acuerdo con el Fondo Monetario, le dio un oxígeno que el gobierno había perdido en los primeros 3 meses del año. El mes de marzo fue un mes muy malo. Ayer se conocieron los datos de la industria, los datos de la construcción. Sí. Mostraron fuertes caídas en el mes anterior. Y a partir de ahora, a partir del acuerdo, y sobre todo con una salida ordenada del régimen cambiario anterior, del dólar ese casi fijo que teníamos, a este sistema de bandas con flotación, le permite al gobierno empezar a pensar en volver a bajar la inflación, que era algo que también había perdido en los primeros meses, ¿no? Vos pensás que la inflación de marzo fue 3,7, probablemente en abril sea algo menos, y el gobierno aspira a partir de este mes, a partir de mayo, que la inflación ya empiece nuevamente con el número 2, no con el número 3, claro, como en los últimos 2 meses, ¿no? Eso le va a permitir, creo yo, de vuelta darle una inyección adicional a, coincido con vos, un consumo que viene muy frenado, sobre todo el consumo más básico, más de las clases medias y de las clases populares, claro, que es el de alimentos, y uno tiene, digamos, en algunos casos recuperaciones, por ejemplo, en la venta de automotores o en la venta de motos, o en, digamos, algunas actividades más puntuales, pero lo que es el consumo básico sigue muy planchado, incluso en niveles, en algunos casos, inferiores al del inicio del gobierno de Milei. ¿Fede? Sí, Ricardo, te quería preguntar porque vos vos dijiste que el acuerdo con el Fondo Monetario le dio oxígeno al gobierno, pero ¿va de tubo en oxígeno? Porque ahora o pide Caputo que los argentinos saquen los dólares del colchón. Digo, ¿bastó el acuerdo con el fondo para tener una cierta estabilidad hasta las elecciones? ¿O el gobierno estaba un poquito desesperado para conseguir dólares? A ver, yo creo que siempre hay que conseguir dólares porque esta es una economía bimonetaria, una economía que usa pesos para las transacciones corrientes, para las transacciones diarias, pero que usa el dólar como reserva de valor, como digamos, que es lo que les pasa a los argentinos. Para tenerlo en claro, más de 200.000 millones de dólares los argentinos tenemos fuera del sistema. Los tenemos o en la cocina, o en el colchón, o en una caja de seguridad, todo, por supuesto, sin declarar. Y esto obviamente no le hace bien a la economía. Si el gobierno lograra un nuevo blanqueo, como el que tuvo en la segunda parte del año pasado, digamos entre octubre y diciembre, que le permitió aumentar fuertemente la cantidad de dólares en el sistema, digamos, eso siempre ayuda. Ahora, me parece que el punto de fondo es que la Argentina tiene que generar dólares desde la exportación, claro, de sus productos. Claro. Y eso todavía está faltando. El único sector que exporta realmente en cantidades importantes y que provee dólares a la economía es el sector del campo, básicamente la soja, claro, y esto me parece que tiene que empezar a cambiar. Digamos, no podemos vivir, como bien vos decís, de tubo en oxígeno a tubo en oxígeno. Ricardo, ¿el tema cuál es? Que no cambiamos de modelo tampoco exportador, porque sigue siendo un país agroexportador desde hace 100 años. Entonces, digo, el tema es también industrializarse, y para eso, ¿qué necesitas? Inversiones. Bueno, recién con la salida del cepo dicen podrían empezar a llegar inversiones. No sé qué opinas vos, ¿llegarán o no llegarán? Porque a Macri no le sucedió. Bueno, yo creo que de vuelta, los procesos de inversión, en particular no la inversión financiera, que es la que entra y sale permanentemente, y es la que quizá menos interesa, siempre hay que estar bien con los mercados financieros porque son los que te desestabilizan las expectativas de un día para el otro, pero digamos lo que importa es la inversión real, la inversión en fábricas, en equipos, en nuevas tecnologías, y eso lleva tiempo, porque básicamente atrás de eso está la confianza en el país en el cual vos invertís. Vos pensás que la Argentina tenía hasta hace poco cepo a las utilidades y dividendos al exterior. Ahora empieza a normalizarse, a partir del año que viene el flujo va a ser libre y ahora, digamos, todo el stock, toda la deuda acumulada de las empresas extranjeras
que tienen inversiones en Argentina se va a poder resolver en el corto plazo, pero Ricardo, dicho esto, sí. Sí, te quería preguntar por el tema salarios, porque en los últimos días se habló que Caputo se reunió con empresas de supermercados mayoristas para frenar el pago del aumento acordado en paritarias. Digo, ¿qué te parece esta estrategia del gobierno de frenar la inflación a base de salarios pisados y consumo en baja? Bueno, a ver, claramente el gobierno lo que quiere es que la inflación baje. El objetivo de fondo estructural del gobierno es evitar volver a tener 3 meses como los de enero, febrero y marzo con la inflación en alza. Sabe que fue electo básicamente para bajar la inflación. Sí. Básicamente para bajar la inflación. Tiene que llegar a octubre mostrando claro, nuevamente... Lo que pasa es que no todos contaban con la otra parte, también baja de salario o salarios hundidos. Entonces, digamos, está la otra pata también del modelo que muchos por ahí no la divisaban. Ese es un problema serio porque si vos tenés el salario bajo, el consumo interno no va a repuntar. Y esa es parte del, si querés, de la agenda futura del gobierno. Digo, yo creo que hasta las elecciones el gobierno va digamos, a llegar, porque tienen el oxígeno de los dólares del fondo para poder hacerlo, va a llegar sin mayores inconvenientes, pero claramente los salarios no se van a recuperar a la velocidad que uno desearía, justamente para repuntar y reponer lo que se perdió en los últimos años, que ha sido Ahora, mucho. Ricardo, chicos, me pongo Sí, en sí. el lado de la que por ahí no entiende demasiado y están poniendo siempre, bueno, sí, hasta las elecciones. Mete un poco de miedo. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Tal cual. Bueno, a ver, yo creo que si el gobierno entiende que lo que viene luego es más complejo, que no depende solamente de un acuerdo con el fondo, que no depende solamente de la asistencia financiera y de dólares en el Banco Central, que es absolutamente imprescindible, sino que también empieza a depender de su capacidad de negociar con la política reformas estructurales importantes, como una nueva ley de coparticipación o de básicamente distribución de impuestos. Reforma ¿Qué hacemos con los tributaria. impuestos entre la nación y las provincias y los municipios? Que tiene que ver básicamente también con por qué no llegan las inversiones a la Argentina. Bueno, me parece que son cuestiones que el gobierno va a tener que aprender y que todavía no ha, de alguna manera, mostrado demasiada vocación al diálogo ni al consenso con el otro, ¿no? con los adversarios políticos. Yo creo que lo que viene después de octubre es eso, y ojalá que no solo el gobierno, que es el que tiene que dar el primer paso, sino toda la política entienda que las reformas que hacen falta exigen eso, diálogo, negociación, acuerdos. Ahora, Ricardo, hay sectores que no pueden aguantar más, estoy hablando de jubilados, trabajadores, pero también de empresarios pymes, porque dicen, no podemos competir contra las importaciones, porque si siguen abriendo la Argentina, el país, a las importaciones, vamos a fundir, vamos a dejar gente sin empleo. Digo, hay sectores que están sosteniendo sus negocios con 2 hilos, porque no soportan más, y el gobierno, al parecer, en los próximos meses no va a impulsar ninguna medida a favor de este sector pyme. No, lo que va a hacer el gobierno es bajar la inflación. Y la inflación va a seguir bajando. Ahora, dicho esto, con este esquema, sobre todo con un dólar tan bajo, es difícil crear empleo, es difícil crear actividad económica en sectores industriales, en sectores pymes. Es realmente cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque se hace la Argentina cada vez más cara en dólares. Producir en la Argentina cada vez es más caro. Y si eso sucede, los dólares buenos, los dólares genuinos, que son los dólares de exportación, no van a aparecer. Con una Argentina en dólares no va a haber exportaciones suficientes. Vos hablabas recién de reformas necesarias también, porque está la cuestión económica, pero también política. ¿Crees que es importante una reforma laboral también de lo que tanto se viene hablando para generar más empleo? Yo lo que creo es que el mundo del trabajo ha cambiado muchísimo y siempre hay que estar, de alguna manera, adaptándose a esos cambios. Digamos, hace apenas 5 años no existía la inteligencia artificial, para poner un caso extremo, que todavía no terminamos de digerir. Pero digo, los esquemas más, te diría, flexibles, sin que esto implique que haya pérdida de derechos del trabajador. Sí, que no signifique precarización, que es otra cosa, pero
digo, por estamos supuesto atados que no. quizá a convenios de los años 70 y la verdad que Por hoy la supuesto, economía y la por realidad y la producción es otra cosa, tiene otra historia. Exactamente, yo creo que este es el camino. Si de lo único que se trata es de castigar los derechos de los trabajadores, de vuelta vamos a cometer errores que en el pasado no salieron bien. Sí, Ricardo, justamente linkeando lo que te preguntaba Gus, ¿qué va a pasar con los trabajadores en negro? Porque es una realidad hoy en la Argentina que le han sacado sanciones y multas a los empresarios que tenían, que pesaban sobre ellos justamente sanciones y multas, y ahora están pidiendo que quiten impuestos, pero ¿no va a haber después otra meta de los empresarios para ir por ello y justamente decir que van a poner los trabajadores en blanco? Porque parece que es un cuento sin fin. Bueno, la realidad del trabajo en negro, más del 40% del trabajo en Argentina es el negro, hay que atacarla. O sea, no podemos tener, por ejemplo, un sistema jubilatorio que se sostenga con el 40% de los argentinos que no hacen aportes. Esto es así. A ver, la matemática nos puede gustar o no, pero es absolutamente dura. La realidad uno la puede ocultar o no, pero existe. Entonces, hay que trabajar para darle derechos a los trabajadores que están fuera del sistema. Esto es así. Ahora, con las leyes actuales me parece que va a ser muy difícil. Muy difícil. Y ese es el punto. El gran desafío es ese. Y yo creo que exige apertura mental. A veces, como decía Borges, de los laberintos hay que salir por arriba, no hay que encontrar la salida habitual, sino pensar por fuera de la caja. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer la política. El gobierno arrancando y la política toda después de octubre, que es de acá a octubre. Lo único que vamos a ver de un lado y del otro son cruces, chicanas. Sí, los ruidos de la política, año electoral, que tampoco le hace bien a la economía, la verdad es esa, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el dólar, Ricardo? ¿Qué crees vos que va a pasar? Bueno, este año, digo, yo ¿no? creo que para bajar la inflación, de vuelta, a ver, el gobierno, como decíamos antes, tiene que bajar la inflación porque es el objetivo que se ha propuesto y que le ha rendido frutos, evidentemente, en términos políticos. Ha sostenido un nivel de aceptación el gobierno razonablemente alto. Justamente tiene que volver a eso. Para eso, el instrumento más apetecible en el corto plazo es mantener el dólar abajo, lo más bajo que se pueda del piso de la banda. Y ese me parece que va a ser el objetivo del gobierno en los próximos tiempos. Ahora, la caída del consumo es muy pronunciada, Ricardo, y no se ve como un plan oficial, más allá de lo que decís vos, que comparto que el objetivo del gobierno es bajar la inflación. Después hay que ver a qué costo. Pero el consumo no repunta y no estamos hablando de electrodomésticos, no estamos hablando de un auto, estamos hablando de esto que estamos viendo en pantalla, 1 kilo de carne, un paquete de yerba. Sí, o sea, básicamente el consumo básico, alimentos, no repunta, insisto, en muchos productos estás por debajo de los niveles de noviembre del 23, antes de la asunción de Javier Milei. Y ese es un punto central, básicamente porque el salario ha sido muy castigado, sobre todo en los sectores más informales, los sectores que, como decíamos antes, hay que tratar de incluir a lo largo del tiempo y encontrar los instrumentos y las leyes adecuadas para hacerlo. Ahora, el gobierno, a ver, para decirlo con todas las letras, el gobierno no va a hacer más de lo que está haciendo. El gobierno no cree en políticas activas para estimular el consumo, ni en créditos blandos. Todo eso no va a estar. Subsidios, nos puede gustar o no, nos puede gustar o no, pero como decía alguien, la única verdad es la realidad, y es así. Ahora estoy pensando, Ricardo, a ver, ¿cómo va a ser la economía de acá al final del mandato de Milei también, ¿no? Digo, porque quizá el presidente o el gobierno, digo, en general, tiene un gran apoyo social y político, porque va bajando la inflación, es cierto, ¿no? Pero digo, ¿cómo se banca la gente esto, digo, de no poder consumir? ¿Cómo ves? ¿Cómo haces esta lectura? Que quizás no hubiera pasado antes, ¿no? En otros gobiernos. A ver, hay una diferencia entre expectativas, creo yo, y uno lo ve en las encuestas, entre expectativas y, o sea, lo que puede venir, o lo que creo que va a venir, o lo que quiero que venga, y la realidad. Es importante, las expectativas están mucho más altas que la realidad. Siempre, y es un dato central que el gobierno tiene que sostener para justamente poder avanzar en su lógica. Digo, uno puede discutir muchas cosas, pero me parece que de vuelta la realidad es esa. Ahora,
de vuelta, a partir de las elecciones, a partir del año que viene, digamos, para poner un caso, los 2 últimos años de mandato, el gobierno va a tener que encarar cuestiones que son mucho más complejas, mucho más difíciles. Por ejemplo. Bueno, lo que decíamos antes, una reforma tributaria, Claro, una nueva distribución reforma de laboral. impuestos, una reforma laboral, eventualmente una reforma previsional. Es un sistema previsional que tal como está pensado es difícil de sostener en el tiempo. Los argentinos nos ponemos cada vez más viejos, o sea, y la edad de jubilación sigue siendo la misma, con lo cual hay que sostener a cada vez más viejos en el tiempo. Y esto con esta estructura de trabajadores activos que aportan, se hace realmente complejo. Entonces digo, de vuelta, son todas discusiones muy de fondo, que todas tienen costos, que va a haber que trabajarlas para que sean consensuadas, para que sean negociadas, de una manera, te diría, muy, muy quirúrgica. Y yo creo que es la etapa compleja. La etapa más compleja es después del ordenamiento macro, supongamos que se dé, y ojalá tengamos una inflación cada vez más baja, porque lo peor que podemos tener en Argentina es inflación, Ricardo, y eso lo saben los trabajadores. Claramente, digo, no podemos sostener la mentira de la inflación. Ahora, lo que después pasa, después de la inflación, hay que hacer cuestiones que son realmente profundas. Ricardo, curioso discurso del gobierno, porque por un lado está diciendo que apela a bajar la inflación en base al congelamiento de la economía, porque es una realidad, pero por otro lado le dice a aquellos que no pagan impuestos, que evadieron impuestos, los llama héroes. Digo, es bastante complejo el discurso del gobierno, porque por un lado le pide un poquito más de paciencia al laburante y al jubilado, pero por otro le llama héroes a aquellos que no pagan los impuestos. Sí, a veces el gobierno a veces utiliza, y el presidente utiliza a veces expresiones que en lo personal con los que no estoy de acuerdo. Digo, el que no paga impuestos no es un héroe, a mi juicio, pero también hay que decir que hay muchos que no pagan impuestos y que son parte de los que tienen más de 200.000 millones de dólares afuera del sistema, que no lo hacen básicamente porque no lo pueden hacer para poder sobrevivir. Digo, la carga impositiva en la Argentina hoy es enorme. No todos los que tienen estos 200.000 millones de dólares o más fuera del sistema son narcos, son tratantes de personas. Eso es una minoría muy, muy absoluta. Y ahí hay comerciantes, está el almacenero de la vuelta, está el profesional, está el médico, está el monotributista, aquella empleada doméstica que juntó $200. Digo, hay una enorme cantidad de situaciones. Totalmente, Ricardo. Y ese es un tema que me parece que de vuelta hay que atender. Esperemos, en estas semanas el gobierno dijo que va a lanzar este nuevo esquema de blanqueo 2. Veremos cómo es, cuáles son las regulaciones. Yo creo que tienen que ser muy, muy específicas para justamente evitar narcotráfico, para evitar todas las actividades. Eso es fundamental, no abrir la puerta a la criminalidad, ¿no? Con un nuevo blanqueo. Ricardo, como siempre, muy claro, muchas gracias, un abrazo. Un gran abrazo, buen día. Muy bien, 8 de la mañana en todo el país, vamos abriendo tiempo real. Creo que si le damos el ¿Cómo buen les día va? a Ani y Cuánta a razón tenía Dani. Ricardo, lo estaba Sí. escuchando, ¿no? Porque aquella gente que tiene los ahorros en dólares, Sí. ese puchito debajo del colchón, Sí, algún sí. cajón guardado en la casa, es plata en blanca, que fue obligada en algún momento a ir al mercado negro a comprar el blue, Claro. porque no se vendía dólares en Argentina. Pero esa Exacto. plata no viene del narcotráfico, de la delincuencia. Totalmente. Viene del ahorro, del son los esfuerzo. Gustavo Chapur, los Anabelia Cerezo, Sí, los sí. Jorge Sigliasa, que ahorraron, fueron y compraron dólares blue y los guardaron debajo del colchón. Totalmente. Digo, de apuchito. de apuchito. No. Hoy se puede blanquear. Yo no Sí. coincido tanto, chicos. No sé si hay una economía para que los para que Gustavo el- Yapur, los No, Negro Greche. es ironía. Anita, ¿No? es una economía Es ironía. bimonetaria. Quien puede ahorra, aunque sea $50, Es 100 ahorro, dólares, digo, el que puede. Pero ¿no? espera, cuando la gente no hace los aportes correspondientes, Sí. lo que dicen es, nunca en la vida trabajó y ahora quiere jubilarse. ¿No es también plata ahorrada quizás que no se paga en impuestos locales, empresas, empleados en negro, que la tiene en su casa y no hizo los aportes correspondientes? Para mí no está bien, chicos, no está bien. No Bueno, está que bien, hay hay un mal hay- funcionamiento vos en decís las la cosas. evasión impositiva, pero no es nuevo. Esto viene a saber. Argentina se Pero yo no caracteriza digo que sea por ser nuevo. uno de los países del mundo que más evasión tiene. Yo no Chicos, digo que pero- sea pero, nuevo. perdón, ¿están desconociendo que la gente que tuvo la posibilidad de ahorrar de a $200 Ahorró en dólares. ahorró en El que dólares? pudo ahorrar